China empezó a perder población y dejará de ser el país más poblado del mundo, cediendo el primer lugar a India. Francia alcanza su mínimo histórico de nacimientos, mientras que en Puerto Rico no se publican los informes de estadísticas vitales desde el año 2016. Discutimos esto en este episodio de Mirada Demográfica. Bienvenidos a Mirada Demográfica, soy el demógrafo Raúl Figueroa Rodríguez y tengo 20 años de experiencia en el campo de la demografía. Todos los martes en Mirada Demográfica discuto noticias relacionadas a temas demográficos a través del mundo, así que si te interesa la demografía, este es el podcast para ti. Antes de entrar a las noticias, quería recordarte que en las notas del podcast encontrarás un enlace donde me puedes dejar comentarios y preguntas mediante mensajes de voz para contestarlas en futuros episodios. También me puedes escribir por correo electrónico a demografía.puertorico@gmail.com. Además que me puedes seguir en mi canal de YouTube, Mirada Demográfica, donde encontrarás videos relacionados al tema y donde puedes ver mi documental Más allá del censo, la crisis demográfica de Puerto Rico. En este episodio voy a discutir lo que está pasando en China, que está perdiendo población y qué implicaciones tiene esto para el resto del mundo. Además vamos a discutir qué está ocurriendo con la natalidad en Francia y algo que está pasando en mi querido Puerto Rico que no es muy positivo que digamos. Todos los enlaces de las noticias estarán en las notas del podcast. Vamos a empezar hablando un poco de China. El país más poblado del mundo comenzó a perder población por primera vez en décadas tras continuar con su descenso constante de la natalidad. En el año 2022 la población de China disminuyó unos 850.000 habitantes en comparación con el año anterior, principalmente porque se registraron más muertes que nacimientos por primera vez desde la década de los 60. En aquel momento ocurrió el gran salto adelante, una fallida política agrícola que causó la peor hambruna en la historia moderna de China y un estimado de 30 millones de muertes. Ahora está pasando lo que en muchos otros países desarrollados, los jóvenes sencillamente tienen poco deseo de tener hijos. Así que la tasa global de fecundidad, que es el número promedio de hijos por mujer, bajó a 1.15 hijos por mujer en el 2022, un nivel históricamente bajo para China. Hay que recordar que en el año 1980 se implementó en China una política pública de un solo hijo que duró hasta el año 2016, cuando cambió a 2 hijos y luego en el año 2021 aumentó a 3. Pero el daño de esas políticas de un solo hijo ya está hecho. Lo que fue en un momento dado el miedo a una superpoblación está produciendo que China pierda población por primera vez en décadas. Y la realidad es que un cambio en la tendencia de la natalidad es poco probable, no solamente en China, sino en el resto de los países que están experimentando tendencias similares. En China tienen que internalizar que van camino a una población más pequeña y más vieja. En China han intentado incentivar a los jóvenes para que tengan más hijos, pero no han tenido mucho éxito. Algunas de las medidas que han tomado han sido deducciones fiscales, permisos de maternidad más largos, subsidios de vivienda y no han podido realmente detener la tendencia. Como mencioné previamente, al entrevistar a los jóvenes chinos, muchos no quieren tener hijos. Y además de la situación económica, algunos mencionan que tienen la carga de cuidar a los padres y abuelos ancianos. Hay que recordar que muchos de estos jóvenes son hijos únicos, así que la carga recae fuertemente en ellos. Por otro lado, no todos ven con buenos ojos el cambio drástico de las políticas públicas, sobre todo las mujeres que sienten que se les quiere hacer ver como culpables por no querer tener más hijos. Y mientras los nacimientos bajan drásticamente, China registró su tasa de mortalidad más alta desde 1976, con 7.4 muertes por cada 1.000 personas en el año 2022, en comparación con 7.2 en el año 2021. Por eso, ahora tienen un decrecimiento natural por tener más muertes que nacimientos. El año pasado, en China hubo 10.4 millones de muertes versus 9.5 millones de nacimientos. O sea que prácticamente toda la pérdida de población de China se debe a que hay más muertes que nacimientos y no necesariamente por migración. Mientras todos estos cambios demográficos ocurren, no debe sorprender que la economía de China creció solamente 3% en el año 2022, uno de los niveles más bajos en los últimos 40 años, principalmente a causa de la pandemia del COVID-19 y la crisis del sector inmobiliario, según las cifras oficiales del gobierno. El Banco Mundial proyecta que para el año 2023 el Producto Interno Bruto chino se va a recuperar y será 4.3%, pero esto está por debajo de las expectativas, sobre todo cuando en el 2021 el crecimiento fue de sobre 8%. La disminución en la población se puede convertir en un problema serio para China, ya que se espera que pierdan entre 200 y 250 millones de personas en edad de trabajo para el año 2050. Esto es una disminución considerable en la fuerza trabajadora para una potencia mundial como lo es China, que podría causar un encarecimiento en la mano de obra
y que pierde competitividad en algunos sectores. Hay mucha especulación de lo que va a pasar en los próximos años, sobre todo en el aspecto económico, y si lo que está ocurriendo en China va a afectar la economía global. China es una potencia económica y es normal que una noticia como esta cause mucha preocupación entre diferentes sectores. Ya con lo que pasó con el COVID-19, hemos visto empresas y países haciendo ajustes para evitar que problemas en China afecten su economía. No hay duda que ajustes similares van a ocurrir por los cambios demográficos que están ocurriendo. Pero es muy pronto para saber qué va a pasar en los próximos años. China continuará siendo una potencia por muchos años y hará sus ajustes y cambios en política pública para tratar de mantenerse de esa forma por mucho más tiempo. Al igual que lo he dicho para Puerto Rico, en China tiene que enfocarse en hacer los cambios necesarios, tanto en política pública como en infraestructura y otros aspectos, para asegurar una mejor calidad de vida para las personas mayores y el resto de la población. Y si quieren que los jóvenes tengan más hijos, tienen que crear las condiciones adecuadas para que esto ocurra. Aunque esto no va a ser suficiente, China necesita un alto nivel de inmigrantes jóvenes para poder revertir la tendencia de natalidad que tiene actualmente. Algo que sí va a ocurrir es que India le va a pasar a China y se va a convertir en el país con la mayor población a nivel mundial en los próximos meses. Inclusive es posible que ya lo sea. Pero a diferencia de China, casi la mitad de la población de India tiene menos de 25 años, lo que significa que tiene una estructura de edad joven y se proyecta que continúe aumentando hasta el año 2065. En el 2021, la población en edad para trabajar en India era de 900 millones de personas. Eso es una de las razones por la cual el país continúa escalando en la economía mundial. India está trayendo conglomerados internacionales como por ejemplo Apple y está convirtiendo ciudades en centros de manufactura, innovación y tecnología. Además, por su gran tamaño, esta generación de jóvenes indios posiblemente será la fuente de consumidores y trabajadores más grande en la economía de bienes y servicios. Sin embargo, India tiene muchos retos, como por ejemplo una tasa de participación laboral baja que ronda el 40% y una tasa de desempleo que está entre el 7 y el 8%. Así que tiene que haber un mayor enfoque en proveer mejor acceso a la educación y desarrollar oportunidades de trabajo para los jóvenes, sobre todo para las mujeres. No hay duda de que India tiene un gran potencial, pero tiene que hacer cambios importantes y rápidos para aprovechar las ventajas demográficas que posee, sobre todo para mejorar, entre otras cosas, su potencial económico. Por otro lado, en Francia, el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos indicó que en el 2022 el país registró la tasa de natalidad más baja desde la creación del instituto en 1946. La tasa se ubicó en 1.8 hijos por mujer el año pasado, frente a 1.84 hijos en el año 2021. Así que debido a esto, el país tuvo 19.000 nacimientos menos que en el 2021 para un total de 723.000 y unas 667.000 muertes, que fueron 5.000 más que en el año 2021. El saldo natural, o sea, lo que es la diferencia entre los nacimientos y las muertes, fue de 56.000, el más bajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen múltiples explicaciones para la baja en la fecundidad, entre ellas la pandemia de COVID-19, una crisis económica con una elevada inflación, la crisis política vinculada a la guerra de Ucrania y la crisis climática. Es posible que algunas de estas razones estén influyendo en la disminución en nacimientos, pero esta tendencia es algo que estamos viendo constantemente en otros países europeos y también en otros países desarrollados fuera de la zona. Ahora hay que esperar a los próximos datos comparables para ver si Francia continúa siendo el país más fértil de la Unión Europea o si cayeron detrás, por ejemplo, de Rumanía, que estaba segundo en este renglón en el año 2020. La última noticia que voy a discutir es la denuncia del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico de que el Departamento de Salud de Puerto Rico no actualiza el informe anual de estadísticas vitales desde el año 2016. Estos informes son los que presentan los datos sobre mortalidad, nacimiento, matrimonios y divorcios de Puerto Rico para todos los años. Y la realidad es que, como dice el director del Instituto de Estadística, el doctor Orville Didier, ha pasado demasiado tiempo desde la última actualización de los informes. El Departamento de Salud dice que no tiene personal para generarlo, y en cierto sentido es verdad, pero la importancia de estos informes requiere que se asignen los recursos necesarios para que se hagan, como dice el nombre del informe, anualmente. Hace 20 años mi primer trabajo como demógrafo fue haciendo estos informes de estadísticas vitales y sé que no son fáciles de realizar. Pero si se asignan los fondos y recursos, se pueden hacer todos los años. La importancia de estas estadísticas es demasiada, sobre todo en el momento histórico que vivimos, donde los cambios demográficos son muy consistentes
y necesitamos que todo el mundo conozca los cambios demográficos que están ocurriendo lo más pronto posible. No solamente el gobierno, sino también la empresa privada y el resto de las personas. Y si no pueden hacer los informes, pues que hagan disponibles las bases de datos para que entonces otros demógrafos o entidades en Puerto Rico podamos llevarle la información a la gente. Así que yo suelto al Departamento de Salud a que cumpla con los requisitos de información que está haciendo, esos requerimientos de información que está haciendo el Instituto de Estadística, y que trabaje en conjunto para que se produzcan los informes lo más pronto posible. Porque la verdad es que es frustrante que tengamos un registro con tanta información y que entonces no se publiquen los datos. Así que esto es todo por este episodio. Recuerden, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden dejar un mensaje en el enlace en las notas de este podcast o pueden escribirme a demografía.puertorico@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Mirada Demográfica. Hasta la próxima semana.